En los vastos y gélidos paisajes de los montes Urales, una historia de misterio y tragedia ha desconcertado al mundo durante décadas. En el invierno de 1959, un grupo de 9 excursionistas rusos emprendió un viaje que terminaría en tragedia. Lo que comenzó como una expedición emocionante se convirtió en una pesadilla inexplicable que ha desconcertado a investigadores y entusiastas del misterio desde entonces. Nos sumergiremos en el terror y horror del trágico destino que vivieron estos excursionistas. Hoy presentamos el Paso Dyatlov, el misterio de la montaña del terror. El 23 de enero de 1959, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, junto con su guía, emprendieron un viaje que se convertiría en uno de los misterios más intrigantes de la historia moderna. Partieron de la ciudad de Sverdlovsk, ahora Ekaterimburgo, en tren. El grupo estaba compuesto por 8 hombres y 2 mujeres, todos estudiantes o graduados en diversas disciplinas de ingeniería y economía. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de radio de 23 años. Los otros miembros del grupo eran Zinaida Kolmogorova, de 22 años, estudiante de ingeniería de radio, Lyudmila Dubinina, de 20 años, estudiante de economía industrial de la construcción, Alexandr Kolevatov, de 24 años, estudiante de física nuclear, Rustem Slobodin, de 23 años, graduado en ingeniería mecánica, Yuri Krivonisenko, de 23 años, estudiante de ingeniería de construcción e hidráulica, Yuri Dorosenko, de 21 años, estudiante de ingeniería de radio, Nikolai Tibiauxbrignoyes, de 23 años, graduado en ingeniería de construcción civil, Alexandr Solotaryov, también conocido como Semyon Solotaryov, de 37 años, estudiante de ingeniería militar, quien también ejercía como guía e instructor de travesía. Y por último Yuri Yudin, de 21 años, estudiante de ingeniería de radio, que fue el único superviviente del grupo, ya que abandonó la expedición debido a una lesión en la espalda. El objetivo del grupo era realizar un viaje de esquí de travesía a la montaña Gorao Torten, que se encuentra a 10 kilómetros al norte del lugar que ahora se conoce como el Paso Dyatlov. A pesar de las duras condiciones climáticas, todos los miembros del grupo tenían experiencia en este tipo de viajes. Luego del largo viaje en tren, el 25 de enero el grupo llegó a Ivdel, una ciudad en la provincia de Oblast de Sverdlovsk. Aquí, cambiaron de medio de transporte y tomaron un camión hasta Visay, el último asentamiento habitado al norte. Comenzaron su marcha hacia la montaña Gorao Torten el 27 de enero. Durante los primeros días, el clima fue relativamente benigno, lo que permitió al grupo avanzar a buen ritmo. Sin embargo, a medida que se adentraban en la tundra, las condiciones comenzaron a empeorar. El 31 de enero, llegaron al borde de una zona de tierras altas donde pasaron la noche. Aquí, el terreno se volvía más empinado y difícil, y el clima más impredecible. A pesar de estos desafíos, el grupo continuó, decidido a alcanzar su objetivo. El 1 de febrero, comenzaron a moverse a través del paso que más tarde se conocería como el Paso Dyatlov. Debido a las malas condiciones climáticas y la disminución de la visibilidad, se desorientaron y terminaron en la cima de la montaña Kolatsiakl. Decidieron establecer un campamento allí y pasar la noche. Al día siguiente, el 2 de febrero, continuaron su viaje y establecieron un segundo campamento en la ladera este de la misma montaña. Esta montaña, cuyo nombre proviene del idioma de la tribu Mansi que habita la región, se traduce de manera más precisa como la montaña muerta. Este nombre probablemente se refiere a la falta de vegetación y vida animal en la zona. El 11 de febrero, se esperaba que el equipo de Dyatlov llegara a Visay y enviara telegramas a sus familias. Sin embargo, nunca llegaron. Después de más de una semana sin noticias del grupo, las autoridades civiles y militares se involucraron en la búsqueda. El 25 de febrero, un piloto observó algo extraño en una de las laderas de la montaña. Al día siguiente, el equipo de búsqueda encontró un campamento abandonado en la ladera este de la montaña Kolatsiakl. La tienda de campaña estaba vacía y dañada, con huellas de al menos 8 personas diferentes alrededor. La tienda había sido rasgada desde el interior, como si sus ocupantes hubieran intentado escapar de algo. Las fotografías tomadas por algunos miembros de la expedición mostraban que habían establecido su último campamento el 2 de febrero, alrededor de las 17 horas. Los investigadores concluyeron que alrededor de las 19 horas el equipo había cenado y se había preparado para pasar la noche. Sin embargo, los acontecimientos que llevaron a la muerte de los miembros del equipo tuvieron que ocurrir entre las 21:30 y las 23:30 horas. Las pistas encontradas eran de pies descalzos o con un solo zapato. Las huellas llevaban a una pendiente en una zona boscosa.
A unos 450 metros de la tienda se encontraron restos de una fogata y los cuerpos congelados de dos miembros del equipo. Eran Yuri Dorosenko y Yuri Krivonischenko. Ambos estaban descalzos y con partes de sus prendas de vestir rotas. El árbol donde se encontraba la fogata tenía algunas ramas rotas hasta una altura de casi 4 metros, lo que sugiere que ambos montañistas intentaron subir al árbol como si estuvieran huyendo de algo o alguien. Sin embargo, no se encontraron huellas de animales en la zona. El cuerpo de Dyatlov fue hallado a 270 metros de los demás, un poco más cerca del campamento. Yacía de espaldas, con una mano agarrada a una rama de abedul y la otra parecía proteger su cabeza de un atacante invisible. Zinaida Kolmogorova fue encontrada en posición lateral, con abrasiones en la cara y las manos, y signos de congelación. Había rastros de sangre, pero no estaba claro si era suya o de otra persona, ya que no había evidencia de lucha antes de su muerte. Rustem Slobodin fue encontrado un poco más cerca de la tienda, boca abajo, medio enterrado en la nieve. Tenía abrasiones en la cara y una fractura en el cráneo, pero los forenses determinaron que la hipotermia fue la causa más probable de su muerte. Los tres parecían estar intentando regresar al campamento cuando la muerte los alcanzó. A diferencia de los dos primeros, estaban mejor vestidos, aunque también descalzos. Los cuerpos de los demás miembros del grupo no se encontraron hasta que llegó la primavera y la nieve se derritió. Los 4 esquiadores restantes fueron descubiertos en un arroyo de un barranco, cerca de un refugio improvisado, enterrados a 3 metros bajo la nieve y el hielo. Todos tenían heridas internas graves. Los cuerpos de los miembros encontrados más tarde estaban sin ojos ni lengua, en el caso de Lyudmila Dubinina. También se encontraron rollos de películas sin revelar y las revistas de algunos de los miembros de la expedición. Lyudmila Dubinina fue encontrada de rodillas, con el pecho apoyado en una roca y la cabeza hacia atrás. El agua corría por su cara, las cuencas de los ojos estaban vacías y la lengua ausente. Semyon Solotaryov fue encontrado en el barranco, también con las cuencas vacías. Alexandr Kolevator y Nikolai Debobrekno se encontraron juntos, abrazados uno al otro. A diferencia de sus compañeros, estas víctimas estaban completamente vestidas. Al igual que en el caso de Slobodin, el cráneo de Tibeux Brignoyel mostraba señales de haber sido golpeado por un objeto pesado. Alexander Kolevatov y Dubinina Ludmila habían sido golpeados hasta romperles varias costillas y con daños internos masivos. Lo extraño es que no había indicios de lo que podría haber causado esos traumas severos, e incluso aún más extraño, los cuerpos no mostraban signos de daño en los tejidos blandos o simplemente tenían algunos moretones. En la autopsia se determinó que la fuerza con la que los cadáveres fueron golpeados superaba a la que puede ejercer un ser humano, afirmándose que los daños eran igual al efecto de un accidente en auto. En la autopsia también se determinó que en algún momento, este último grupo utilizó la ropa de sus otros compañeros para hacerse abrigos, pantalones y sombreros. En los funerales, algunos familiares afirmaron que la piel de alguno de los miembros fallecidos presentaba una coloración naranja y que sus pelos tenían un tono opaco de color gris. Otro dato era que algunas de las prendas de vestir que se encontraron en los cuerpos tenían emisiones superiores a los niveles normales de radiación. En un intento por aclarar lo sucedido, se reconstruyeron los acontecimientos con la ayuda de las bitácoras y los rollos de película descubiertos en el lugar. Las bitácoras, que pertenecían a varios miembros del grupo, contenían entradas diarias que describían su viaje. Hablaban de las dificultades del clima y del terreno, pero también de la belleza del paisaje y de su camaradería. La última entrada en las bitácoras fue el 1 de febrero. Los rollos de película, encontrados en las cámaras del grupo, contenían una serie de fotografías que documentaban su viaje. Las imágenes mostraban a los excursionistas montando su campamento, cocinando comidas, esquiando y haciendo bromas entre ellos. La última foto, que muestra una vista de la montaña, fue tomada el 2 de febrero, desde el lugar donde montaron su campamento en la fatídica noche. La primera interrogante era por qué el equipo optó por acampar en una cara de la montaña totalmente descubierta cuando había un desvío a menos de 1,5 kilómetros que les habría permitido protegerse de elementos hostiles. En este sentido, Yudin, el único miembro que sobrevivió, mencionó: Dyatlov probablemente no quería perder la distancia que habían cubierto. La autopsia de los 5 primeros cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que hubieran provocado la muerte de ninguno de ellos. Además de diversas abrasiones en cara y brazos en los 5 cadáveres, el análisis destacó una fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem Slobodin y una contusión en el costado de Zinaida Kolmogorova producidos por objetos romos.
La conclusión de los forenses fue que los 5 excursionistas localizados el 26 de febrero fallecieron por hipotermia. Sin embargo, lejos de clarificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros 4 cuerpos hallados más tarde cambiaron drásticamente el desarrollo de la investigación. Estos últimos sí mostraban lesiones mortales. Las conclusiones forenses fueron de muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas. Otra traducción la declara como una fuerza desconocida e insuperable que había causado las muertes. Sin embargo, debido a lo poco convincente de la explicación han surgido numerosas teorías para tratar de determinar la causa de las muertes de los 9 excursionistas, desde las más irreales a algunas con un poco de lógica. Ninguna ha convencido a la opinión pública hasta el momento. Ahora te presento algunas de las teorías más sobresalientes. Los Mansi. Algunas personas han sugerido que el grupo de excursionistas pudo haber ingresado inadvertidamente al territorio sagrado de los Mansi, un grupo étnico indígena que habita en la región de los Urales en Rusia. Los Mansi, conocidos por su profundo respeto hacia la naturaleza y sus ricas tradiciones ancestrales, son generalmente pacíficos. Sin embargo, la intrusión en sus tierras sagradas podría haber provocado una reacción defensiva. En este escenario, los Mansi habrían obligado a los excursionistas a huir de su territorio. Durante esta huida precipitada, los gritos de una de las excursionistas, Dubinina, podrían haber provocado la ira de uno de los Mansi que la habría tirado al suelo, le habría roto las costillas y le habría quitado la lengua para silenciarla. Sin embargo, los investigadores militares que examinaron los cuerpos encontraron que las lesiones observadas en Dubinina y en otros miembros del grupo eran demasiado severas para haber sido causadas por un ser humano. Las costillas de Dubinina estaban rotas con una fuerza que superaba la capacidad humana, y la forma en que se extrajo su lengua no correspondía a la de un ataque humano. Extraterrestres. Según los informes archivados, un grupo de excursionistas que acampaban a una distancia de aproximadamente 32 kilómetros al sur de Kolatsyakli en la noche en cuestión, divisaron una serie de extrañas esferas naranja en la misma dirección en la que se encontraba el campamento del grupo Dyatlov. Lev Ivanov, el principal responsable de la investigación del caso del Paso Dyatlov, era un experimentado investigador criminal con años de servicio en la Fiscalía Soviética. En una entrevista de 1990, afirmó que había recibido la orden de cerrar el caso y clasificar los resultados como alto secreto. Según el propio Ivanov, en una entrevista con un periódico soviético declaró: "Yo sospechaba en ese momento, y estoy casi seguro ahora, de que estas esferas brillantes que volaron en la zona tenían una conexión directa con la muerte del grupo". Asimismo, se cree que existe una relación sobre la interacción extraterrestre, vinculada con las luces y la piel de color naranja y pelo gris que tenían algunas víctimas, además de la ropa contaminada con un alto nivel de radiación. El experimento militar. Esta teoría supone que el gobierno soviético se encontraba realizando una prueba altamente clasificada de un arma desconocida en las laderas solitarias de Kolatsyakli que, ya sea intencionalmente o por accidente, el equipo fue víctima de esta arma, la cual se pudo basar en algo relacionado con aparatos de infrasonido. Una tecnología que utiliza ondas de sonido de baja frecuencia y que puede causar malestar físico e inducir estados de pánico o miedo. Lo curioso de este experimento es que se menciona también en el contexto del proyecto Blue Beam, una teoría de conspiración que sugiere el uso de tecnología avanzada para dominar el mundo. En mi canal, realicé un video sobre el proyecto Blue Beam, donde detallo cada una de las fases de esta teoría. Aunque no hay pruebas concretas que vinculen el proyecto Blue Beam con el incidente del Paso Dyatlov, la mención del infrasonido en ambas teorías es bastante sospechoso. Otras teorías de los experimentos militares pueden incluir el lanzamiento de diversos cohetes secretos, una prueba de armas con radiación o el uso de minas lanzadas con paracaídas. En febrero de 2008, en una conferencia integrada por la Universidad Técnica Estatal de los Urales y la Fundación Dyatlov, 6 miembros sobrevivientes del grupo de rescate, así como 31 técnicos expertos reunidos en Ekaterimburgo, Rusia, analizaron las pruebas y determinaron que sus muertes fueron probablemente el resultado no intencionado de una prueba militar secreta. Sin embargo, muchas personas no están de acuerdo con esta conclusión. El Yeti de Siberia. Hay quienes propusieron que el equipo fue víctima de la bestia salvaje de Siberia, conocida por los lugareños como Alma, que es una criatura de la mitología local, descrita como un ser gigante y peludo, similar al Yeti del Himalaya o al Bigfoot de América del Norte. Se dice que posee una fuerza sobrehumana y un rugido aterrador, que es suficiente para hacer que cualquier persona huya en terror. Los lugareños han contado historias sobre el Alma durante generaciones.
Hay relatos de cazadores que han encontrado huellas gigantes en la nieve, mucho más grandes que las de cualquier animal conocido en la región. Algunos han reportado avistamientos de una figura grande y peluda en los bosques, y hay historias de campamentos abandonados y de cazadores desaparecidos que algunos atribuyen al alma. En el caso del grupo Dyatlov, la teoría dice que los excursionistas podrían haber encontrado al alma. Aterrorizados por su rugido, habrían huido de su tienda en medio de la noche, descalzos y mal vestidos para el frío extremo. En su pánico, algunos podrían haber sufrido lesiones al caer o chocar contra rocas y árboles. Sin embargo, no se encontraron huellas de animales en la escena y las lesiones sufridas por los excursionistas no coinciden con las que un animal podría infligir. El fenómeno del vórtice de Kármán. Esta teoría propone que los vientos que soplaban a través del paso Dyatlov podrían haber generado un fenómeno conocido como vórtices de von Kármán. Estos vórtices son patrones de flujo de aire que se forman cuando el viento se encuentra con un objeto sólido, como una montaña. En ciertas condiciones, estos vórtices pueden producir infrasonidos, sonidos de baja frecuencia que están por debajo del umbral de audición humana. Aunque los infrasonidos son inaudibles, pueden tener efectos notables en el cuerpo humano. Algunos estudios han sugerido que la exposición a infrasonidos puede provocar una variedad de síntomas, incluyendo desorientación, malestar y, en algunos casos, sensaciones intensas de miedo o pánico. En el caso del grupo Dyatlov, la teoría sugiere que los excursionistas podrían haber sido expuestos a infrasonidos generados por vórtices de von Kármán. Esta exposición podría haber provocado un estado de pánico que los llevó a abandonar su tienda en medio de la noche, a pesar de las condiciones extremas fuera. Confundidos por fugitivos. Esta teoría sugiere que los excursionistas podrían haber sido confundidos con fugitivos de un gulag cercano. Los gulags eran una red de campos de trabajo forzado en la Unión Soviética, establecidos por el régimen de Stalin y utilizados para encarcelar a disidentes políticos, criminales y cualquier persona considerada una amenaza para el Estado. Estos campos eran notorios por sus duras condiciones y la brutalidad de sus guardias. En el momento del incidente del paso Dyatlov, en 1959, la Unión Soviética estaba en medio de la era de la desestalinización bajo Nikita Khrushchev. Aunque muchos gulags habían sido cerrados, algunos seguían funcionando, especialmente en las regiones remotas de Siberia. Según esta teoría, los excursionistas podrían haber sido confundidos con fugitivos de uno de estos campos. En un intento por recapturar a los supuestos fugitivos, los guardias del gulag podrían haber perseguido y atacado al grupo. Sin embargo, las extrañas lesiones encontradas en los cuerpos de los excursionistas, que incluyen costillas rotas y una falta de lengua, no se alinean con las que se esperarían de un encuentro violento con los guardias del gulag. Además, no se encontraron huellas de otras personas en la escena, lo que hace que esta teoría sea menos probable. Víctimas de un experimento de teletransporte. Esta teoría, popularizada por la película El Paso del Diablo de 2013, se sugiere que los excursionistas fueron víctimas de un experimento de teletransporte clandestino llevado a cabo por el gobierno o alguna entidad desconocida. Los excursionistas podrían haber sido seleccionados, intencionalmente o no, como sujetos de prueba para un experimento de teletransporte. Este experimento habría alterado su ubicación física, transportándolos a un lugar desconocido en la montaña. La desorientación resultante, combinada con las duras condiciones climáticas y la falta de preparación para el nuevo entorno, podría haber llevado a su trágico final. Además, la teoría sugiere que el experimento de teletransporte podría haber causado efectos secundarios físicos y psicológicos en los excursionistas. Esto podría explicar algunas de las lesiones inexplicables que sufrieron, así como su comportamiento errático, como abandonar su tienda de campaña en medio de la noche en condiciones extremas. La película también plantea la posibilidad de que el experimento de teletransporte podría haber abierto una especie de portal o brecha en el espacio-tiempo. Esto podría haber expuesto a los excursionistas a fenómenos desconocidos o incluso a entidades de otras dimensiones. Afectados por una súbita fluctuación gravitacional en la zona. En esta teoría se plantea que los excursionistas podrían haber sido afectados por un cambio repentino y extremo en la gravedad de la zona. Una fluctuación gravitacional es un cambio teórico en la fuerza de la gravedad en un lugar específico y en un momento específico. Sería como si la fuerza que nos mantiene pegados al suelo de repente se intensificara o disminuyera. Se sugiere que una fluctuación gravitacional repentina e intensa podría haber causado las lesiones internas de los excursionistas sin dañar externamente sus cuerpos. Además, esta teoría podría explicar por qué los excursionistas abandonaron apresuradamente su tienda de campaña en medio de la noche y en condiciones extremas.
Si de repente se encontraron experimentando una fuerza gravitacional mucho más fuerte de lo normal, podrían haber luchado para moverse, respirar e incluso mantener la conciencia. En su pánico y confusión, podrían haber huido de la tienda de campaña en un intento desesperado por escapar de la zona afectada. A pesar de las numerosas teorías, el misterio del paso Dyatlov sigue sin resolverse. Aunque la investigación oficial concluyó que una fuerza desconocida e insuperable fue la causa de las muertes, muchos siguen cuestionando esta explicación. La falta de testigos y la naturaleza extraña de las lesiones sufridas por los excursionistas han alimentado la especulación y el debate durante décadas. A día de hoy, el paso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más intrigantes y desconcertantes de la historia.